Buenos días, estamos hoy en la Asociación contra el Cáncer de Huesca. Estamos con Clara, que es la psicóloga de la asociación, y con Eva, que es la trabajadora social. Están hoy en representación de lo que es la asociación, pero lógicamente el equipo es más amplio, lo forman más profesionales. Y nada, esta entrevista surge a raíz de diversas dudas que nos han llegado a través de pacientes y familiares, y están ellas aquí un poco pues para informarnos de cuáles son los recursos que tenéis, para dar un poco de información y para hacer llegar a familiares y pacientes esta información ya que está disponible. Una de las dudas que más ha repetido durante este tiempo, tanto hacia mis compañeros como hacia mí, era si para poder acceder a todos los recursos que tiene la asociación tienen que ser los pacientes socios. Entonces, queríamos dejar claro que no hay que hacerse socio para poder tener acceso a todos estos servicios que prestáis. Vamos a empezar por Clara, que antes de comenzar nada de la entrevista me gustaría que nos dijeses cuáles son para vosotros los pilares fundamentales en los que baséis este tipo de atención y de ayuda. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Yo soy Clara y los tres pilares fundamentales son tres. La prevención, fundamental, uno de los pilares fundamentales, y de hecho lo que hacemos son campañas de sensibilización para prevenir el cáncer, ¿vale? Y la prevención puede ser tanto primaria como secundaria. Primaria tiene que ver con todo lo que es actividades saludables y para evitar, para promover hábitos de vida saludables, pero luego está la prevención secundaria que tiene que ver con fomentar todas las campañas de cribado, desde las mamografías, ahora estamos con la prevención del cáncer de colon, o sea, consideramos que esa parte es fundamental. Otro pilar es el acompañamiento tanto a pacientes como a familiares, pacientes que están pasando por el proceso, y no olvidarnos nunca de los familiares, que a veces la gente cree que son a pacientes, porque este tipo de enfermedades afecta a todo el entorno familiar, no solamente al propio paciente. Y el tercero es la investigación. Y de hecho tenemos a nivel nacional una fundación científica que destina una parte importante para becas predoctorales, postdoctorales de temas de interés que luego de los cuales se van a beneficiar luego los pacientes que estén en tratamiento. Entonces, esos tres pilares me parece que es importante decirlos. Sí, sí, es importante que la gente los conozca porque yo personalmente no los conocía como tal. Pues nada, Clara, de todas las dudas que han surgido, pues un poco a ver si nos puedes explicar lo que sería el tema de recursos, pues que disponen de paseos y cosas de estas, un poco a ver si lo puedes explicar de una manera más amplia para que la gente sepa lo que tiene acceso. Pues hoy estamos aquí, principalmente Eva y yo, somos parte del equipo, somos un equipo de 6 psicólogos y 2 trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque nosotros concebimos que el apoyo al paciente tiene que ser un abordaje integral, porque pasar por un proceso de enfermedad afecta no solamente a nivel físico, también a nivel psicológico, a nivel social, espiritual. Entonces, todo lo que podamos hacer, o sea, nosotros lo que hacemos primero es detectar un poco cuando viene el paciente, que puede entrar por varias vías, detectar esas necesidades, y una vez que detectamos esas necesidades, pues abordar todos esos aspectos. Muchas veces hay más problemática social, otras veces hay más problemática psicológica, y entonces eso es importante, ¿vale? Hacemos también como un primer impacto, ¿no? Ese abordaje, porque hay veces que nos llegan recién diagnosticados y hay veces que nos llegan pues ya cuando han empezado los tratamientos. Entonces, ofrecemos ese abordaje integral, y a veces lo que hacemos simplemente es un asesoramiento psicológico, y otras veces necesitan pues más terapia a lo largo del proceso, un acompañamiento en todo el proceso, porque son procesos más o menos difíciles en función del tipo de enfermedad, los tratamientos a los que se enfrentan. El asesoramiento puede ser a nivel individual y grupal, ¿vale? Y hay veces que también simplemente nos vienen a pedir un asesoramiento puntual de cómo tengo que comunicarlo con mis hijos, o sea, que no siempre vienen por una... Hombre, sí que es verdad que lo que he comentado antes, que tiene que haber un impacto psicológico, y es fácil que las primeras fases pues estén muy desbordados, y muchas veces lo que necesitan es pues que alguien les escuche, estar en un entorno seguro donde tú puedas expresar todas esas emociones, y además la sociedad en la que vivimos no facilita que el paciente se exprese, al contrario. Yo creo que también hay que normalizar esos procesos, ¿vale? Entonces, el venir a la asociación muchas veces es un espacio de desahogo, ¿vale? Entonces, también tenemos actividad, aparte de la terapia individual,
tenemos la terapia grupal y en cuanto a la grupal tenemos diferentes actividades dirigidas por psicólogos y trabajadores sociales y otras veces dirigidas por otros profesionales. Los talleres grupales, pues los más profesionales que tenemos son, por ejemplo, el taller de bienestar emocional. Allí se trabajan diferentes aspectos que quedan afectados a raíz de la enfermedad, pues desde la gestión emocional, la comunicación, el autocuidado, también se trabaja la sexualidad. Luego tenemos otro taller que dirige otra psicóloga, que es de mindfulness. Hace poco Eva dio otro taller del cuidado de la familia. Para Claro, claro, exacto, entonces, sí. pues eso, que vamos un poco de la mano, ¿no? De la mano y son talleres, pues desde, pues, o sea, muchas veces los dirige el psicólogo y otras veces el trabajador social. Vais detectando las necesidades Eso. que van surgiendo, las que más se repiten, ¿no? Sí. Vais desarrollando talleres nuevos en función de eso. Exacto, y en ocasiones viene la persona, bueno, el paciente o el familiar que no saben bien qué necesidad tienen, entonces hacemos una primera atención, digamos, para valorar bien las necesidades, ¿no? que pueden surgir o que ya han surgido, ¿vale? Entonces allí detectamos si lo que necesitan es atención psicológica, atención social o simplemente acudir a alguno de los talleres, ¿vale? O si vienen inicialmente con la demanda de psicología, pues ya directamente van con el psicólogo. Pero es una atención totalmente integral, aunque se atienda desde trabajo social, si vemos que tienen necesidad de psicología, se deriva y trabajamos de manera coordinada y viceversa, ¿vale? Igual si atiende el psicólogo y ve que hay una necesidad social, pues lo derivan a social. Exacto. Y constantemente trabajamos de manera coordinada, no solo entre nosotros, sino también con otros profesionales de fuera de la asociación, como bueno, pues profesionales del centro de salud, del hospital y otras entidades. Es un trabajo. Estáis en contacto con ellos un poco para comentar la evolución que tienen los pacientes, ¿no? Y igual necesidades que podéis detectar vosotras, igual no le podéis dar cobertura desde aquí para que le presten cobertura ahí. Sí, exacto. Sí que me gustaría, cuando me has preguntado un poco cuál es la labor, ofrecemos apoyo no solamente en la sede, también vamos al domicilio si hace falta, que hay pacientes a lo mejor que se encuentran en una fase del proceso donde no se pueden mover, donde están muy cansados y hace falta ir, pues se va, y también en el hospital, ¿vale? También atendemos pacientes en el hospital y luego atendemos en todo el proceso, desde el momento del diagnóstico hasta los tratamientos, hasta si hay una recidiva, que puede ser un momento especialmente complicado de manejar y ahí hace falta la mayoría de las veces, y luego también al familiar en todo ese proceso, y puede ser que el paciente fallezca y tengamos que atender al familiar en el proceso de duelo, que para eso también, aparte de los talleres que he comentado anteriormente, se ofrece también un taller de duelo, de apoyo a familiares en duelo. Sí, yo personalmente como familiar de paciente que tuvo cáncer, cuando llevasteis a mi madre, eso era de agradecer, ya no por la labor que llevasteis con ella, que la ayudasteis mucho, sino luego por la atención que brindasteis a la familia, porque son momentos difíciles que igual entre los familiares pues no quieres comentarlo mucho por la situación que hay en casa y siempre buscar como una vía de desahogo, por decirlo de alguna manera, con una persona externa que encima sabe cuál ha sido la evolución de la enfermedad, pues ayuda mucho pues a sanar esta situación. Además, la atención que ofrecemos, al hilo de lo que decía Clara, es en toda la provincia. La sede de Huesca es la Junta Provincial, pero hay diferentes juntas locales en diferentes sitios de la provincia de Huesca. Y hay profesionales que tienen asignadas, ¿no?, esas juntas. También nos desplazamos, ¿vale?, para atender allí. Y si, por ejemplo, es en un pueblo muy lejano que ellos no pueden acercarse y nosotros tampoco, pues se puede hacer la consulta o bien por teléfono o por videollamada. ¿Vale? O lo mismo coordinándonos con profesionales de la zona, ¿vale? Yo personalmente en el tema de atención social, pues igual me coordino con servicios sociales de allí y si me tienen que hacer llegar documentación, pues se lo dan a ellos y ellos me lo mandan. Entonces siempre hacemos la manera de intentar llegar a todo el mundo que solicita nuestros servicios. Eso está muy bien porque eso, sobre todo en los pueblos que hay gente igual de edad más avanzada que no se pueden desplazar de una manera tan sencilla como nosotros, o muchas veces dependen de familiares que están trabajando y todo esto para poder venir aquí, el ofrecer ese servicio está muy bien, pues eso, para llegar a los sitios que no están tan a mano. Exacto. Y luego una cosa que trajo buena la pandemia es los talleres online, ¿no? A lo mejor hay talleres que ofrecen en Barcelona o en otras juntas de España, por ejemplo, ejercicios de fuerza dirigido por un fisio, pues pacientes de aquí que se puedan beneficiar.
¿no? A lo mejor, pues aquí es verdad que también, aparte de los talleres que he dicho que ofrecemos los profesionales del centro, tenemos otros talleres externos de bienestar que los ofrecen otros profesionales. Tenemos un taller de yoga, un taller de baile, de teatro. Luego tenemos también un servicio de estética oncológica de una fundación que se llama Fundación Ricardo Cisas Naturalise, que colabora de manera gratuita también con la asociación. Talleres de autocuidado de la piel online. Pues todas esas cosas, lo que se trata es de ayudar al paciente de manera integral, porque como he dicho, afecta a todas las esferas a la imagen y todo eso al final a la sexualidad, porque también estamos relacionados con la imagen, con encontrarte tú bien, ¿no? Entonces, pues que todos esos talleres también es como un complemento a todos los talleres que ofrecemos los profesionales de aquí. Exacto. Y, por ejemplo, con este tema que comentáis de los talleres online, ¿qué tendrían que hacer esos usuarios para poder acceder al taller? ¿Tendrían que venir aquí a la asociación y que les deis las indicaciones de cómo conectarse? ¿Tienen que requerir unas claves o algún tipo de enlace para poder acceder y verlos? Tenemos un cartel con los talleres que dispone de un código QR y se pueden inscribir o bien a través de allí o bien venir aquí a la sede. ¿Vale? De todas formas, los talleres también están colgados en la página web de la asociación. Entonces, por ejemplo, hacemos aquí un taller online, pero no pueden acudir en esa fecha porque tienen citas médicas. Pues pueden buscar si ese taller se realiza en alguna otra junta a nivel nacional. ¿Vale? O sea, hay pacientes que son de Málaga que se han conectado a talleres de aquí y lo mismo, pacientes que se benefician de los servicios de la sede de Huesca que se conectan a talleres que son de otro lugar. Así que eso es el gran beneficio de hacerlo de manera online. Entonces, una vez se inscriben, nosotros por lo menos es así como lo hacemos, que bueno, la coordinadora de aquí les manda el enlace al que se tienen que conectar, ¿vale? Que es una aplicación concreta, Teams se llama, y se conectan a través de allí y se realiza por allí el taller. Vale. Se me olvidó comentar también, porque como son tantos talleres, alguno me había perdido. Tenemos también la colaboración con Cibersalud y con Bercana. Cibersalud nos ha ofrecido talleres de pilates y ejercicios de fuerza para pacientes durante 3 meses online, que está fenomenal. Luego también un ciclo de talleres que es prevención del linfedema, higiene postural y reposición y cuidado de la cicatriz, que también lo solemos hacer, que son de un día. Y luego con Bercana es un taller de suelo pélvico para pacientes con cáncer de próstata, porque hemos detectado que a los hombres les cuesta muchísimo pedir ayuda. Entonces, ahora vemos que cada vez más, en colaboración con los urólogos y con los profesionales de sanitarios, intentamos pues transmitirles que pues eso, que pueden venir a la asociación, son talleres gratuitos y ya es el segundo curso que hacemos y estamos muy contentos también con la colaboración con ellos. Animando también los varones. Sí, y además entre ellos enseguida se corre la voz y bueno, pues que creo que sí, que esta vez hemos tenido menos dificultad para que se apuntara la gente y esto es cuestión de cuanto más hagan las redes sociales pues mejor, pero yo creo que sí, luego al final eso pues es hacer llegar a la gente la información y esa gente que se la haya llegado a la otra y siempre pues eso, si no tenemos un vecino, un amigo, un familiar que está pasando por esto, pues si sabes por lo menos algo al respecto, en ese momento es como que te salta la idea y mira, yo vi en la asociación que están llevando a cabo pues eso, estos talleres, te puedes acercar y consultar a ver. Sí, y luego otro tema que se me ha olvidado antes de decir, dentro del tema de la prevención, que he dicho que era uno de los pilares, tenemos también los paseos saludables que se hacen, son las rutas que se ofrecen en toda la provincia, en diferentes cabeceras de comarca, en cada sitio es un día diferente, que lo puedo decir para que la gente lo sepa, y es para público general, pero da la casualidad de que se han apuntado, la mayoría son pacientes y algún familiar, y la dinámica es buenísima, ¿vale? Entonces los jueves, o sea, en Huesca, salimos los miércoles a las 10:30 del Palacio de Congresos, de Binefar los jueves a las 10:30 del Centro de Salud, de Fraga los miércoles a las 9:15 de Estación de Autobuses, Jaca lunes y jueves a las 11 de la Fuente de Santiago, Monzón martes a las 4:30 del Centro de Salud y de Sariñena los lunes a las 7 de la tarde. Entonces, pues bueno, que eso está abierto a todo el público, no solamente a pacientes. También porque hay varios sitios para que se animen. Sí. Y encima que llega el buen tiempo, pues parece que apetece más salir a pasear. Exacto. Continúo explicando al resto del equipo. También hay una profesional de marketing, ¿vale? Pues que se encarga de realizar las campañas, ¿vale? Pues eso, de dar difusión de los talleres, de hacer carteles, de hablar con medios, ¿vale? También hay una administrativa y una técnico de sostenibilidad. Luego está la coordinadora del equipo, que también es psicóloga, y la gerente.
Entonces somos todos estos. Bueno, Y pues luego, es un equipo muy sí. amplio y muy cualificado. Exacto. Y luego también forman parte del equipo las voluntarias, ¿vale? Los voluntarios y las voluntarias, que como siempre decimos, la labor de la asociación no podría llevarse a cabo sin ellas y sin ellos, ¿no? Porque al final son los que salen en las campañas de prevención, los que el día de la acuestación salen a la calle, también están aquí mañana y tarde, ¿vale? Porque, bueno, la persona de acogida, ¿no? Cuando llega el paciente o el familiar, son las primeras personas que están, los voluntarios. Exacto, entonces son los que, bueno, pues recogen, ¿no? O sea, acogen a la persona en un primer momento. Entonces, bueno, sin ellos no, esto no se podría llevar a cabo, son esenciales Sí, que son una parte en la fundamental entidad. también del equipo. Sí, Del Exacto. sí, Sí, y porque forman, bueno, eso, y forman parte de esta familia, ¿no? Muchos días pues nos juntamos aquí a tomar el café o pasan y entran para verse, saludarse, es muy importante. Porque si, por ejemplo, una persona decide hacerse voluntaria, ¿qué pasos tendría que seguir para poder formar parte, pues, del equipo, de algún evento concreto que llevéis a cabo, como puede ser el día de la carrera que tenéis voluntarios allí, ¿no? Cuando el reparto de camisetas y de dorsales, ¿qué es lo que tendría que hacer esa persona que quiere colaborar como voluntario o voluntaria con vosotros? Pues David es el coordinador de voluntariado, entonces él les daría una cita y les haría una entrevista. Y ahí les explicaría cuál es el proceso o el procedimiento que tienen que llevar a cabo. Además, se me ha olvidado decir que la gran mayoría de voluntarios han sido pacientes, son pacientes, ¿vale? O alguien de su entorno. Pero eso es muy importante porque es sí, una señal de se que han sienten estado muy implicados con vosotros y que quieren ayudar, Mm. pues la empatía esa de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y ayudar Sí, a otras personas que están pasando Exacto. por lo mismo. sí, Al final, pues lo que comentábamos antes, que parece, no, realmente como que no te comprende nadie mejor que una persona que ha pasado por la situación que has sí, podido pasar tú. sí. Luego también decir dentro del voluntariado que hay un voluntariado en el hospital que es el carrito, que están a lo largo de la mañana en la planta de oncología ofreciendo agua, cafés y luego pues esa humanización un poco de los hospitales que hace tanta falta, ¿no? Pues que un entorno amable, una cara amable, ellos también pues en algún momento ellos necesitan información, se les ofrece, se les explica lo que hacemos en la asociación, es una manera de acercarnos a la gente, ¿no? Porque a veces a la gente le cuesta venir, sobre todo al principio, ¿no? Luego ya cuando vienen dicen, joder, no me imaginaba que fuera así, ¿no? Porque ya se sienten muy bien. Pero al principio cuesta, porque asumir esa enfermedad, hasta que tú lo asimilas, pues venir a... Pero cuando vienes es porque como ya de alguna manera te crees que te estás pasando por ese proceso, ¿no? Entonces es una manera de acercarnos a la gente. Sí, entonces hay pacientes que vienen a la sede porque les han dado la información desde el carrito, entonces vienen aquí. Exacto. Y luego los voluntarios se les forma también, son personas que quieren colaborar de diferentes maneras porque pueden colaborar pues, como colaboradores, como colaboradores en la carrera que ahí tienes menos implicación emocional, pero a lo mejor para el carrito pues claro, tienen que estar más... Tienen que Pues, interaccionar sí, con los claro. pacientes y tienen que estar un poco más preparados. Entonces los psicólogos intentamos también trabajar con ellos en comunicación, en cómo acercarse y darles algunas herramientas para que ellas se sientan más cómodas acompañando. Hombre, es que estas situaciones yo hablo en calidad de familiar que he sido y también como enfermera que he tenido la gran suerte de trabajar contigo en el hospital, que muchas veces lo que yo sí que veía era que a la hora de dar el diagnóstico, claro, de primeras es como puedes esperar que esté sucediendo algo malo, pero no esa noticia, te deja un poco descolocado, entonces lleva un tiempo asimilarlo, que no es cuestión de un día, sino que a veces son varios días. Eso. A veces eso, o sea, hay cómo que... se comunica. Yo creo que también es importante cómo Sí, se cómo transmiten dar las noticias. información. Siempre va a ser un impacto, pero depende en qué contexto, quién lo dice. Por eso también en ese aspecto me gustaría comentar esto porque es importante. Con la Escuela de Enfermería todos los años hacemos una colaboración y hacemos una sesión donde contamos las actividades que hacemos para que las futuras enfermeras sepan lo que hacemos, pero también hacemos un taller de comunicación para que sepan, pues un poco, si se encuentran con un paciente que está pasando por un proceso de enfermedad, pues tengan esas habilidades de comunicación, de escucha, de saber gestionar determinadas emociones que son normales en el proceso. Y luego con los sanitarios del hospital, con las diferentes plantas, concretamente la tercera, los de la tercera, creo que las de la quinta, nos pidieron también una colaboración, las de la sexta, perdona, nos pidieron una colaboración, hicimos un taller en colaboración con la psicóloga de paliativos y con Eva, donde dábamos un poco herramientas de autocuidado
porque muchas veces yo creo que la carrera no te enseñan esas habilidades, ¿no? No, Las tienes que trabajar después. Entonces yo creo que esa parte es fundamental también. Y desde aquí pues, hemos dado también esa parte formativa de manera totalmente voluntaria. No, y eso está muy bien porque muchas veces pues o quieres comunicarte con el paciente o con la familia, pues entiende que están pasando por un proceso difícil. Tú quizás no encuentras las palabras para transmitirles el apoyo ese que les quieres transmitir, o quizás puede ser que no utilices las palabras adecuadas y pues en ese momento estás muy vulnerable y puede ser que alguna no te siente de la manera que somos humanos. Normal, claro. Entonces está muy bien aprender a que les preparéis o les deis una serie de pautas de cara a cuando enfrenten situaciones de esas, porque son situaciones que son realmente complicadas. Y luego durante el transcurso, pues eso, las dificultades que van surgiendo una vez inician los tratamientos, los efectos secundarios, que no es cuestión de un día, sino que se va prolongando mucho en el tiempo, pues las situaciones se agravan, la salud de los pacientes se agrava y al final cuando estamos enfermos cualquiera, pues como que no tenemos ánimo y tendemos quizás a aislarnos un poco y que no querer saber nada del resto del mundo y que no nos moleste. Mucha soledad, hay mucha soledad. Entonces intentamos evitar eso. Intentar acompañarles y que sientan ese apoyo que es tan importante en esos momentos. Sí. Y luego dentro de la prevención, se me ha olvidado comentar que también hacemos cursos para dejar de fumar, ¿vale? Una parte importante, hacemos 4 cursos online, en horario de mañana o de tarde, para que acceder a toda la gente tenga la posibilidad de dejar. Porque luego de todos estos cursos que dais, si acceden a la web de la asociación, aunque ya han tenido lugar algunos de los cursos, esos los dejáis colgados de manera fija o algún taller para que puedan verlos, aunque haya transcurrido ya el curso. Si, por ejemplo, se quiere meter alguien dentro de una semana y quiere ver un taller de cómo dejar de fumar, por ejemplo, pueden acceder y esto está allí colgado, o la dinámica que se dice es repetir más de manera continuada estos talleres y que los puedan ver en el momento. Exacto, o sea, los talleres no se quedan colgados, como decimos, si por ejemplo nosotros hemos hecho el de deshabituación tabáquica recientemente y ese no se queda colgado, pero lo realizan en otra sede, donde sea, ¿no? En Madrid, por ejemplo, se puede apuntar a ese taller y realizarlo. Sí que ha habido algún taller que se ha grabado, ¿vale? Pero alguno que no sea muy comprometedor, porque al final como hay pacientes que comparten, ¿no? Familiares, pues no queremos que se queden grabados porque es información, pues bueno, sensible, digamos. Entonces, bueno, sí que ha habido alguno de algunas pautas de alimentación, ¿no? De nutrición que sí que hemos grabado y luego se puede compartir, pero no los colgamos en la web, es más que vengan aquí y nos pregunten de manera específica. Está también muy bien por el tema de las actualizaciones de información, que sí, como se va actualizando toda la información en base a cada tema, pues es una manera también de que no se quede esa información que habéis dado en un momento concreto desfasada por las nuevas guías y cosas de estas, ¿no? Exacto. Y luego, aparte de las colaboraciones que tenemos aquí en Huesca, tenemos un servicio de fisio y de nutrición online, ¿vale? Que es todo el año y es desde Madrid, diferentes profesionales. Aquí no tenemos fisio contratado, nutricionista como tal, pero tenemos ese servicio online y a la gente le ayuda mucho. Y aparte tenemos una línea telefónica que se llama Infocáncer, que es una línea telefónica gratuita, que es el 900-100-036, donde los pacientes a cualquier hora del día pueden llamar y decir, pues eso, si se encuentran en algún momento desbordados, pues les va a atender una persona que está formada para saber escuchar, va a detectar esas necesidades y luego esas necesidades, dependiendo de qué sitio sea ese paciente, pues nos van a derivar o a Huesca o a Barcelona, donde toque, o a Madrid, dependiendo de dónde sea. Hay un seguimiento. ¿no? Y aparte de estos servicios que ha comentado Clara, también hay un servicio médico, ¿vale? De asesoría médica, que no va a diagnosticar, pero si el paciente viene con dudas sobre un tratamiento o algo que le han explicado en la consulta que no le ha quedado claro, se puede poner en contacto con el médico de la asociación y lo mismo le puede hacer una asesoría. Y también hay servicio de logopeda, ¿vale? Que lo mismo también se puede derivar, igual que el servicio de nutrición y de fisioterapia. Para que comentabas el tema este médico, otra de las dudas que surgía era pues que en determinadas situaciones hay pacientes que están solos, que no tienen familia que les acompañe durante estos procesos, o gente mayor que igual no comprende la información que en ese momento dado les va a dar el oncólogo. ¿Ofrecéis algún tipo de acompañamiento para que vayan para acompañar a estos pacientes a las consultas y igual transmitirles un poco la información que les quieren hacer llegar los profesionales de la salud? Vale.
Sí que hay un servicio, ¿vale? Que es el voluntariado de acompañamiento, lo realizan los voluntarios, como hemos comentado. Entonces hay una bolsa de voluntariado, ¿vale? Que la gestiona David, el coordinador de voluntariado. Hay una formación previa, ¿vale? O sea, están formados de manera específica para realizar esos acompañamientos. Entonces, cuando surge el acompañamiento, que bien viene la persona y nos lo demanda explícitamente, o bien se detecta, ¿no?, en las consultas de atención psicológica o atención social, lo planteamos con la persona y en el caso de que haya esta necesidad, pues David pregunta, ¿no?, a los voluntarios si hay alguno que pueda realizar ese acompañamiento. Entonces, ¿cómo se puede hacer el acompañamiento? O bien puede ir a buscar a la persona, ¿no?, al portal o a casa y la acompaña, ¿no?, en el medio de transporte o caminando hasta el hospital y luego entra a la consulta con esta persona, ¿vale? Porque muchas veces nos dan tanta información que no, encima, ¿no?, en ese momento que hay tanta carga emocional que no retenemos todo. Entonces, bueno, pues hay personas que prefieren ir acompañadas, ¿no? Como, bueno, o su hijo está trabajando y no le puede acompañar, o su pareja o su marido o mujer es dependiente y tampoco puede ir a la consulta con la persona. Entonces, bueno, o no hay red directamente, ¿vale? Entonces se hace uso de este recurso. Entonces, el voluntariado muchas veces no se queda únicamente allí en la consulta, porque posteriormente, si la persona tiene que realizar pues algún trámite o tiene que ir a la farmacia a buscar algo de medicación, tiene que agendar alguna cita allí en el hospital, pues el voluntario o la voluntaria ayuda también en ese tipo de trámites, ¿vale? Y luego, si la persona quiere, ¿vale? Por ejemplo, que vive en una residencia, pues la voluntaria o el voluntario que hace el acompañamiento se lo transmite a David, ¿vale? Y también se transmite al profesional de la residencia para que estén al tanto, ¿no?, de la situación de salud de la persona, del tema de la medicación. Entonces, bueno, hay una coordinación importante. Luego también hay voluntariado en el domicilio, ¿vale? O telefónico, que es más pues para realizar acompañamiento, ¿no?, para personas que puedan estar más en una situación de soledad no deseada y que quieran este tipo de acompañamiento. Y luego, por ejemplo, si una persona, pues eso, como son pacientes que tienen que volver más de una vez a las consultas, si un día determinado les ponen a un voluntario para que les acompañe y esa misma persona que es la que ha ido a consulta y luego les ha ayudado a llevar a cabo esos trámites, porque es la persona que estaba en la consulta y sabe lo que tiene que llevar a cabo, el resto de veces es el mismo voluntario, procuréis que sea el mismo voluntario el que acompañe a esa persona, ya que han establecido una relación ya desde el inicio, para facilitar un poco todo este proceso, o vais alternando un poco la gente del equipo y van rotando. Sí que procuramos que sea el mismo voluntario siempre, porque al final también se hace cierto vínculo, pero sí que es verdad que justo si ese día esa persona no puede por algún motivo, se intenta que vaya otro voluntario y ya está, ¿vale? Lo importante es que la persona vaya acompañada, pero sí que se intenta que siempre sea la misma persona, porque al final eso, pues estar en la sala de espera, pues a veces un par de horas esperando y allí pues se hace cierto vínculo, entonces sí que se... Exacto. Sí. Decir que muchas veces estas necesidades se detectan porque una vez a la semana vamos a unas reuniones en el hospital con los oncólogos, la trabajadora social del hospital y diferentes profesionales que tratan con el paciente oncológico. Y hay veces que la trabajadora social del hospital trabaja muy directamente con Eva y con la otra trabajadora social, porque somos dos aquí en la sede, o sea, en la provincia. Entonces, esa parte también es muy importante, la colaboración con los profesionales, porque se detecta muchas veces del hospital, si se detecta, pues es más fácil que lleguemos luego nosotros, ¿no?, para ayudar. Entonces, pues nos reunimos todos los miércoles con un equipo y se hablan normalmente es más para pacientes paliativos, pero también hablamos de otros pacientes. Exacto, porque eso, como hay muchos pacientes que están ingresados, entonces para ese tipo de casos también hay voluntariado de acompañamiento. Entonces a veces nos llama la trabajadora social del hospital que ha detectado pues que hay una persona que está sola, ¿no? O que únicamente está con su mujer y la mujer está todo el día con el paciente y no tiene momento de descanso. Entonces en esos casos se plantea a ver si quieren este tipo de voluntariado. Pero para prestar apoyo y eso, que no puedan descansar también los familiares, porque al final muchas veces pasa lo mismo, que está el mismo familiar en el hospital y la sobrecarga emocional y física. Así es. Exacto. A mí sí que me gustaría decir que si hay alguien que al escucharnos esto pues le remueve y quiere tener más información de cómo ser voluntario, que sin ningún compromiso venga a hablar con nuestro compañero David y él le dará la información, porque muchas veces hay demandas que se quedan sin cubrir
porque bueno, pues justo da la casualidad de que los voluntarios no pueden ninguno y entonces bueno, se intenta buscar de otras entidades, pero siempre, bueno, cuantos más voluntarios mejor, lo que decimos. Exacto. Y Clara, un poco podrías explicarnos cuál es la labor concreta que lleváis a cabo las psicólogas, pues tanto en el hospital como en la asociación, para llegar a domicilios de otras entidades. Vale, bueno, lo primero de todo es que el paciente no se sienta solo, ¿vale? El impacto psicológico es inevitable, porque pasar por el proceso de enfermedad también es verdad que depende un poco de cómo ha sido, de si hay síntomas o no. No es lo mismo paciente que tiene síntomas que ya empieza a pensar que algo está pasando que de repente en una mamografía le digan que tiene un cáncer de mama o que en una prueba, un cribado, te digan que tienes un cáncer de colon, ¿vale? Entonces depende un poco de en qué fase esté el paciente, dependerá un poco lo que hacemos nosotros, ¿vale? Sí que es verdad que cuando hay un diagnóstico, pues hay gente que al principio pues está que no se lo cree y entonces hay veces que pedir apoyo pues lo piden más adelante cuando ya empiezan con los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, cuando ya empiezan a encontrarse, pues empiezan a tomar conciencia de que tienen ese proceso. Porque hasta que no empiezan los síntomas a veces de la enfermedad, pero también de los tratamientos asociados, es cuando empiezan a tomar conciencia de que, pues bueno, de que se están enfrentando a una enfermedad. Sí que yo lo primero que digo es que la palabra cáncer como tal no existe, hay que desestigmatizar esa palabra. Lo que existe son muchos tipos de cáncer con nombres y apellidos y tratamientos personalizados. Entonces, muchas veces mi primera labor con ellos es, primero, que se desahoguen, pero también ponerle nombre a lo que les está pasando, detectar un poco qué estrategias tienen ellas de afrontamiento, porque cada uno tiene sus estrategias, porque en la vida les ha tocado pasar otras vivencias, no como esta muchas veces, pero también ahí pues eso, detectar un poco qué estrategias tienen ellos, cómo gestionan sus emociones, si ponen nombre a lo que sienten, si es muy importante también normalizarlo, ¿no? Porque hay veces que se patologizan las emociones, el pasar por tener ansiedad o estar triste, lo ven como un problema. Y cuando pasas por un proceso así, hay una serie de pérdidas asociadas al propio proceso. Primero, la pérdida de la salud, la pérdida de la autonomía en algunos momentos. Todo, como siempre digo, depende un poco del tipo de diagnóstico y de cómo los tratamientos afectan a su calidad de vida. Y en función de cómo sea eso, pues eso hará que el paciente se adapte mejor o peor. Y muchas veces simplemente son trastornos adaptativos, por ponerle nombre, que a los psicólogos nos gusta ponerle nombre, ¿no? Pues esos procesos de adaptación a una serie de vivencias y experiencias que te cambian la vida, ¿vale? Entonces, pues eso, es acompañar muchas veces, ayudar a gestionar esas emociones cuando se desbordan, porque las emociones en sí mismas no son patológicas. Se pueden hacer patológicas cuando son muy intensas, muy mantenidas en el tiempo y cuando ves que esas emociones te paralizan y te quedas estancado, ¿vale? Pero al principio es normal que se protejan más, que no quieran salir, que buscan un poco, primero, o sea, muchas veces la tristeza te ayuda también a procesar eso que te está pasando y hay veces que te proteges un poco de la gente porque en Huesca es muy pequeño y pues tener que salir a la calle, la gente pues a veces con buena intención, dice, pues a mí me ayuda, pues a mí me pasó esto y a veces lo que necesitan es calma y que nadie les diga nada, ¿no? Primero asimilar ellos lo que les está pasando. Entonces, eso, es verdad que hay tantos estilos de afrontamiento como personas. No hay ni uno mejor ni peor. Hombre, es mejor que hay un estilo de afrontamiento más activo. ¿Qué significa? Pues que el paciente pues conozca un poco su proceso y que vea qué puede hacer para encontrarse mejor. Y muchas veces desde aquí, desde la asociación, fomentamos ese tipo de estrategias, ¿no? Más activas de que, pues decirle, vale, tú tienes este proceso, tienes esta enfermedad, el oncólogo te va a tratar esa enfermedad, pero luego tú puedes hacer cosas para encontrarte mejor. Ayudarles a tener un poco de control sobre esa experiencia que genera una falta de control importante. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para encontrarme mejor? Pues me puedo cuidar, la alimentación, puedo encontrar un espacio para poder hablar de eso que me está pasando, para que luego yo salga más vaciada emocionalmente y pueda relacionarme más normal, porque todo eso hay que asimilarlo y necesitas esos espacios donde hablar de eso para poderlo asimilar. Cuando hay una experiencia traumática, tú necesitas hablar de eso que te pasa. Pero tienes que hablarlo en un entorno amable, de autocuidado, en un entorno donde no te juzgan, donde no te dicen, no, es que tienes que llevarlo bien, tienes que ser positivo, que es la frase típica que se dice, que es ser positivo. A ver, tú puedes, a esa frase, pues creo que no ayuda a los pacientes, les ayuda, incluso, o sea, en lugar de ayudarles, hace sentir culpables, pues hacen lo que pueden, ¿vale? Cada uno hace lo que puede y por eso también estamos en la asociación para ayudarles a gestionarlo, pero tienen que pasar por un periodo de duelo. Es un duelo por todas esas pérdidas, la pérdida de a veces hay tratamientos, no siempre, que producen caída del pelo, pues la pérdida del pelo,
es la pérdida de la autonomía en algún momento, es dejar el trabajo también, hay veces que se tiene que dejar el trabajo y son experiencias que son gratificantes, pues entonces todo eso lleva una serie de pérdidas y una tristeza asociada. Pues es normal que estén más tristes, pero también es verdad que desde la asociación ofrecemos también talleres para que los pacientes, pues desde fotografía, baile, que puedan, en todo ese tiempo que están de baja, que muchas veces son tiempos largos, pues que puedan también sentirse, pues que son personas, no son enfermos, tienen una enfermedad pero son algo más y pueden encontrarse mejor, ¿vale? Haciendo muchísimas cosas, yoga, ejercicios de fuerza, para que tú, teatro, o sea, es que lo vemos, yo veo que muchas veces estos talleres de bienestar hacen que vengan menos al psicólogo, que al principio lo necesitan y no te el primer día no te vas a meter en un grupo de pacientes porque te abruma, Claro. y para eso estamos al principio los psicólogos y los trabajadores sociales para acompañar y poco a poco vamos derivando a los diferentes talleres donde creemos que se puede sentir más a gusto el paciente. ¿Vale? Y los familiares también, o sea, las dos partes. Eso es importante para que interacciones eso con otras personas eso. Y lo que comentáis del tema de la autonomía, que la comentéis de esa manera, porque yo creo que no valoramos realmente la autonomía que tenemos cada uno día a día hasta que nos vemos enfermos, se limita esto de alguna manera y entonces es cuando te das cuenta de cosas que antes podías hacer como asearte o ir al servicio, cosas de estas, que en un momento dado no puedes. Y que pues eso, que dependes de la ayuda de otra persona para llevarlo a cabo y hay cosas pues como puede ser el aseo diario, esas cosas que son un poco más comprometidas, que es ya la intimidad de una persona, que cuestan un poco más. Y luego pues sobre todo trabajar un poco el convivir con tu propia vulnerabilidad. La vulnerabilidad es algo que todos tenemos y nos tenemos que de vez en cuando nos tenemos que ver en esa situación y ver que no pasa nada, ¿no? Y que hay veces que necesitamos pedir ayuda a los demás. Y eso no es un signo de poca fortaleza, al contrario, es un signo de lo contrario. Para mí me parece más fuerte una persona que sabe pedir ayuda y que en algún momento ve que esto le está desbordando, decirlo, que el que dice, no, sí, yo puedo pues bueno, pues bien, de antemano, pues bueno, me parece, no lo voy a juzgar, pero bueno, que es verdad que también hay personas que tienen muchos recursos porque han tenido a lo largo de su vida muchas experiencias previas y eso les ha hecho tener pues más recursos. No todo el mundo necesita un psicólogo, pero sí que es verdad que un acompañamiento y el encontrarte entre iguales en una etapa de tu vida que es bastante larga, donde además la sociedad muchas veces no acompaña como debería, porque vivimos en una sociedad donde solo se produce, solo hay que estar bien siempre, no se fomenta la vulnerabilidad, el conectar con eso, ¿no? Ni conectar con lo que sientes en ese momento, al contrario, se fomenta la desconexión. Entonces, pues eso te lleva al final a trastornos de ansiedad, a depresión, porque no estás conectando con lo que realmente tú necesitas en ese momento. ¿Vale? Sí, entonces. Y luego con el tema este de los tratamientos, en tiempos los pacientes acudían a Zaragoza con todo el tema este de radioterapia. Ahora, ¿cómo está la situación con estos tratamientos y con el tema de transporte y todas estas cosas? Vale. El tema de radioterapia ahora también se está haciendo aquí desde Huesca, lo que pasa es que no todos los pacientes lo hacen en Huesca, sino que hay pacientes que continúan yendo a Zaragoza. Entonces, para transporte está el servicio de taxi, bueno, radiotaxi que se llama, ¿vale? Que es un convenio que se realizó desde la Asociación Española contra el Cáncer con el Gobierno de Aragón. Entonces, bueno, se gestiona desde la asociación, ¿vale? Hay un profesional que es el que se encarga de gestionar los pacientes que hay con los taxis. Entonces, es un servicio totalmente gratuito y, bueno, para acceder a él, en la primera consulta con el radiólogo o la radióloga, ¿vale? Con el profesional de radiología, pues allí tienen que comentar el tema del transporte, ¿vale? Normalmente les preguntarán, entonces ellos ya les apuntarán para que puedan hacer uso de, bueno, beneficiarse del servicio de radiotaxi y será el propio profesional del taxi que se ponga en contacto con el paciente, ¿vale? Para quedar con él. Entonces le van a buscar al punto en el que queden, al domicilio, van al tratamiento de radioterapia y vuelven de la misma manera, ¿vale? Puede ser de pueblos, ¿vale? Del ámbito rural a Huesca o a Zaragoza, de Huesca a Zaragoza, ¿vale? Es indiferente. Todo el mundo se puede beneficiar de este servicio. Porque luego, comentando esto, compagináis servicios de estos que prestéis. Por ejemplo, si una persona tiene que ir a radioterapia a Zaragoza
con el taxi y es una persona, pues lo que comentábamos antes, que no puede ir a una consulta sola o que se siente solo y no puede afrontar esa situación sola, iría un voluntario con el taxi a recoger a esta persona y la acompañaría, por ejemplo, a Zaragoza y estaría allí mientras lleva a cabo el tratamiento. Vale, lo que solemos hacer en estos casos es que la propia persona, pues imaginamos que va de Huesca a Zaragoza, pues va en el servicio de radiotaxi de Huesca a Zaragoza sin el acompañamiento del voluntario, pero David, el coordinador de voluntariado, lo que gestiona es que un voluntario de allí de Zaragoza le esté esperando en la puerta del hospital, ¿vale? Entonces le recoge del taxi, le acompaña al tratamiento, ¿vale? O a la consulta o a la cita médica que tenga ese día. Entonces ya lo que decida la persona, si quiere que el voluntario espere o que entre en la consulta o que no, ¿vale? Pero se puede realizar el acompañamiento también de esa manera. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen que ir a recibir tratamiento o algún trasplante, pues a Santander o a Barcelona, pues lo mismo, ¿vale? Al final son hospitales muy grandes, sales de tu zona de confort totalmente, ¿vale? Además eso con todo lo que conlleva. Exacto. Entonces ahí se puede gestionar que un voluntario les espere allí y les acompañe por el hospital, ¿vale? Para que no vayan tan perdidos y se sientan un poco más acogidos y acompañados en ese sentido. Pues está muy bien poder compaginar eso. Y luego yo creo que ya para finalizar, otra de las cuestiones que había con el tema de los tratamientos y los efectos secundarios, como bien habéis mencionado antes, es la caída del cabello. ¿De qué recursos disponéis aquí en la asociación para pues, que sepan los pacientes un poco este tema, cómo funciona o qué salidas o opciones les podéis dar o a qué sitios podéis derivarles para que les den esa atención? Vale. Vale, el tema de la caída del cabello, además desde el servicio de atención psicológica también lo trabajamos desde el servicio de atención social. ¿Vale? Porque desde el servicio de atención social, al final, lo que vemos, ¿no? Es que el cáncer, cuando llega a la vida de la persona, que no es únicamente una enfermedad, sino que impacta en todos los ámbitos de su vida en mayor o en menor medida, ¿vale? Si hay una situación de vulnerabilidad previa y hay un diagnóstico de cáncer, esta situación se agrava aún más. Entonces, ¿qué tenemos desde el servicio de atención social, ¿no? Para dar respuesta a este impacto en los diferentes ámbitos de la vida, ¿vale? Pues entre ellos está el material ortoprotésico, que por ejemplo disponemos pues de camas articuladas, andadores, sillas de ruedas, grúas, ¿vale? Banquetas para el baño o la bañera, y también el tema de pelucas, ¿vale? Pañuelos, sujetadores y prótesis también. Es todo totalmente gratuito, ¿vale? Y también hay un servicio de transporte que, bueno, lo hacemos con Valentia, que es una entidad de aquí de Huesca, y se puede hacer llegar a la persona, ¿vale? Pues, por ejemplo, si viven en un pueblo que está alejado, no hay ningún problema, se puede prestar igualmente. Entonces, si hay alguien que esté interesado con algún material, yo le animo a que se acerque a la asociación y, bueno, hacemos orientación, ¿no? Vemos bien qué necesidades hay y qué material puede encajar mejor. Con el tema de las pelucas, pues trabajamos el impacto físico de la enfermedad. Aquí tenemos una salita en la que la persona puede venir a probarse las diferentes pelucas o que se las lleve a su casa, se las pruebe tranquilamente, ¿vale? Y ya nos devolverá las que no vaya a usar. Exacto, ¿vale? Entonces, bueno, desde el servicio de atención social te comento un poco que, bueno, al final lo que buscamos es crear un espacio, ¿no? En el que la persona nos exprese sus miedos, sus preocupaciones e intentar detectar, ¿no? Las necesidades, o bien que la persona nos expresa o que no nos expresa, pero que estamos detectando que hay, ¿vale? Entonces buscamos dar respuesta a estas necesidades para intentar atenuar el impacto o prevenir el impacto de la enfermedad, ¿vale? Porque muchas veces pues hay una reorganización familiar y cambian los roles en la familia. Pues si hay una persona que estaba realizando los cuidados y ahora le han diagnosticado, ya no los va a poder realizar y ese rol va a tener que pasar a ser de otra persona. Pues bueno, trabajamos un poco todas estas cosas, ¿vale? Luego también pues damos orientación, información sobre derechos, prestaciones y recursos a los que pueden acceder. Como te he comentado, nos coordinamos, ¿vale? Con otras entidades de la zona para intentar que la ayuda sea lo más integral posible y poder ayudar al máximo, ¿no? Pues eso, con entidades que hay aquí en Huesca o con servicios sociales, con el centro de salud, con el hospital. Entonces, bueno, perdona, aquí me he trabado. Sí, hay un abanico amplio, sí.
Y luego, desde el Servicio de Atención Social también tenemos el tema de asesoría jurídica laboral, ¿vale? Que también es gratuito. Me gusta incidir porque, bueno, eso, como hay mucha gente que nos pregunta, pues es todo gratuito, no hay que ser socio ni hacer ningún tipo de aportación económica, ¿vale? Entonces, bueno, la orientación laboral la hacemos desde el Servicio de Atención Social, pues, tema de bajas médicas, de incapacidad, pero si ya hay alguna resolución que es el que les han denegado la incapacidad o la discapacidad no se la han reconocido o el porcentaje que reconocen no es el que la persona cree que le deben reconocer, pues todo esto lo podemos derivar al servicio de asesoría jurídica, ¿vale? Y se ponen en contacto con ellos y hacen orientación más específica, ¿vale? O, por ejemplo, hacer un escrito para poder llevarlo a la Seguridad Social y hacer la reclamación de la incapacidad. Pues, o tema más específico, ¿no? De autónomos, que también pueden surgir muchas dudas. Pues lo mismo, también pueden asesorar desde allí. Luego, con el tema de atención desde otros sitios de España, ¿vale? Hay o bien pisos propios de la asociación o bien hoteles, ¿vale? O apartamentos con los que hay convenios, que también, bueno, pues la persona puede pasar un baremo, ¿vale? Que hay, se valora la situación, se pasa un baremo y si el baremo sale positivo, la persona y, bueno, la familia o el acompañante se puede beneficiar de estos recursos de alojamiento en otras ciudades de España, ¿vale? Luego también hay las ayudas económicas, ¿vale? Que las ayudas económicas se valoran en los casos, ¿no? En los que se detecta que hay una situación de vulnerabilidad económica y que se ha visto agravada por el diagnóstico de cáncer, ¿vale? O que no hay una situación de vulnerabilidad económica, pero sí que hay pues, un mayor número de gastos y unos menos ingresos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que cuando lleva más de 6 meses de baja, ¿vale? Esto depende, pero por poner un ejemplo concreto, pues empieza a cobrar el 75%, ¿vale? De la baja y empieza a haber gastos, pues gastos de farmacia, gastos de desplazamiento, gastos de me tengo que, no sé, como adaptar la casa, ¿no? Porque ahora mismo en la situación en la que estoy no puedo continuar viviendo en mi casa tal y como está, tengo que adaptarla. Entonces, bueno, en esos casos podemos valorar el cubrir pues, gastos concretos, ¿no? Sobre todo que la persona pueda tener las necesidades básicas cubiertas durante el proceso de enfermedad e intentar evitar, ¿no? Atenuar que eso sea una preocupación durante el proceso, porque ya hay preocupaciones como para que esto sea otra. Exacto. Entonces voy a mirar porque no sé si me El tema de las ayudas económicas y todo esto, el dinero que se destinan a las ayudas, ¿de dónde proviene ese dinero para que le quede a los usuarios un poco claro el tema este? Bueno, nosotros en realidad subvenciones tenemos muy poquitas, nos financiamos a nivel privado, pues con donaciones, socios y luego con eventos que hacemos continuamente. Por eso decimos que todas estas actividades no podríamos, estos servicios no se podrían cubrir sino por el apoyo, con el apoyo de los voluntarios, porque estamos continuamente en la calle, que nos veréis, que si la carrera contra el cáncer, que si el teatro a beneficio de la asociación, que si hacemos continuamente actos benéficos, ¿vale? Entonces es la manera que tenemos de financiarnos. Entonces por eso es muy importante que eso, que la gente sepa que ese dinero va para todos estos servicios que estamos comentando. Entonces me imagino que eso al provenir todo de donaciones privadas, pues claro, no es tan amplio como una ayuda que puede provenir del gobierno, el tipo este de ayuda, entonces tienen que ser los baremos como algo más estricto, que bueno, quizás en la situación en la que se encuentre cada paciente, pues después de haber pasado las entrevistas estas con vosotros, pues igual no todo el mundo está de acuerdo después de pasar la entrevista, sobre todo me imagino en los casos en los que no se les haya podido asignar por algún motivo. Sí. Pero tenemos que ser como muy responsables, ¿verdad? Sí, exacto. Para valorar. Sí, y al bien. final las ayudas económicas son de manera temporal, ¿no? Para intentar cubrir, pues eso, esta situación económica que se ve, bueno, que se ve impactada, ¿no? A raíz del diagnóstico, pues para intentar atenuarla de una manera temporal, ¿vale? Pues hasta que las cosas vuelvan a su normalidad o lo que comento, ¿no? Nos coordinamos, pues, por ejemplo, con Cáritas o con servicios sociales y pues damos la ayuda. Ahora llega el buen tiempo, parece que siempre apetece más salir a pasear, ¿no? Y me imagino que a estas caminatas pues se apuntará muchas veces gente que repetirá más de una vez, ¿no? Y quizás entre ellos establezcan algún vínculo de amistad. Porque yo creo que siempre es más fácil, ¿no? Que relacionarte o desahogarte con personas que están en tu misma situación o parecida, que parece que te entienden un poco más, ¿no? El cómo te sientes y todas estas cosas es como más sencillo, que te sientas más comprendido quizás.
Yo creo que es una de las cosas importantes de la asociación, ¿no? El asociacionismo, Sí. el sentir que formas parte de un grupo, la humanidad compartida, ¿no? Porque todos les une una experiencia de sufrimiento y el saber que puedes hablar en un entorno de seguridad, donde nadie te juzga, donde te entienden, eso ya de por sí es terapéutico. Entonces yo creo que eso... Sí, yo siempre digo que somos como una familia, ¿no? Con las voluntarias, los pacientes, los profesionales, que se nota que es un ambiente muy, muy acogedor y muy familiar cuando estamos aquí. Vale, porque luego el tema de las caminatas y todas estas cosas, me imagino que, bueno, pues en todo este tema, en lo que son acompañamientos y todo esto, a la hora de llevarlo a cabo, quién colabora o quién está como detrás de eso, la parte que no es visible de cara quizás a las redes sociales y todo esto, porque como bien habéis dicho, sois un equipo en el que trabajáis varias personas, pero también hay voluntarios y hay más gente que es igual de importante detrás. Exacto, estamos los profesionales de misión que, como ha comentado Clara, somos los psicólogos y los trabajadores sociales, pero luego detrás hay mucha gente, ¿no?, que hace que este trabajo, el llegar a los pacientes, sea posible. Tenemos un coordinador de voluntariado que se encarga, pues, del tema de coordinar acompañamientos, apoyo con voluntarios. Luego está la técnico de prevención, que se encarga de las campañas de prevención, se coordina con centros de salud y con otras entidades. Pues, por ejemplo, para el Día Mundial contra el Tabaco, pues salen a la calle, campañas de prevención con centros de salud ya se han ido realizando. Entonces, para valorar el tema de las ayudas económicas, se valora la situación psicosocial de la persona y también la económica, ¿vale? Y se pasa un baremo, si el baremo sale positivo, la ayuda se concede, y si sale negativo, pues no se da esa ayuda. Y se pueden cubrir, pues, gastos de farmacia, gastos de vivienda, suministros básicos, ¿vale? Dependiendo de la situación de la persona. Porque hay gente que previamente prácticamente no tenía gastos de farmacia, por ejemplo, y ahora a raíz de la enfermedad, ¿no?, de los efectos secundarios de los tratamientos, pues tienen que hacer un gasto importante en la farmacia. Entonces, bueno, dependiendo de cada situación se valora qué es lo que se va a cubrir. Y nos coordinamos con otras entidades o con servicios sociales, ¿vale? Bueno, con servicios sociales en prácticamente la mayoría de casos, para que la ayuda sea de manera complementaria. Bueno, pues está muy bien toda la información esta que habéis facilitado, porque hay mucha gente que desconoce estos temas, gente que igual deja pasar el tiempo y hasta que no se ve ya esta situación muy encima no viene a solicitar ayuda o información. Y yo creo que es información muy valiosa porque contra antes se aborden estos temas, quizás se les pueda dar una mejor salida o bueno, que se pueda solventar de una manera más rápida en vez de que se vaya agravando eso en el tiempo, que bastante ya con la enfermedad como para que encima se agrave toda la situación que les rodea. A mí me gustaría decir que si hay gente que está dudando en si venir o no a la asociación porque no sabe bien qué necesita, pero quiere venir, ¿no?, que nosotros encantados le explicaremos todos los servicios y los recursos que ofrecemos, que igual no hace uso de ninguno de ellos, pero bueno, tiene la información por si en algún momento del proceso, ¿no?, o al finalizar el proceso dice, pues mira, ahora sí que es el momento de hacer uso de alguno de los servicios o venir a alguno de los talleres. Eso, al final cada persona, ¿no?, lo hace de manera voluntaria y viene al servicio o al recurso que necesita. Y yo también quiero decir, porque claro, Huesca es muy pequeña y a veces venir a la asociación les puede costar, porque si conocen a alguien, decir que bueno, que todo lo que se trabaja aquí, pues siempre ponemos como unas normas de confidencialidad, de respeto, que le aseguramos que intentaremos que se sienta lo mejor posible, lo más ayudado posible, acompañado y no juzgado, que eso es un poco nuestra labor. Y darle espacio para que, bueno, pues no forzar, ¿no?, sino simplemente acompañar, que muchas veces es nuestra labor. Pues nada, muchísimas gracias por la información y felicitaros por la encomiable labor que lleváis a cabo. Gracias a ti. Gracias.